¿Cómo? Diga, pues, diga bien. Diga que no escuché. Diga otra vez. Diga otra vez, pues. Ajá. Escalofríos. Ajá, ¿y qué más? Y fiebre. Ajá, ajá. ¿Qué más? Ajá, ¿cómo llama ahí? Ajá. Muy bien. Ajá, ¿y la prevención abajo? ¿Qué más? Y lavado de mano. Ahí está la señora. Dilo pues otra vez. Ya.